muchachos pues, de la iglesia, y tenemos la visita de Aleida, bienvenida, también la visita de Santiago, y de pronto no sé por Muchas allí gracias. qué otra persona nos está acompañando de pronto por primera vez y todo esto. Bueno, gracias a Dios por este espaciecito que nos regala. Vamos a tratar de hacerlo productivo. Yo estaba esta tarde en medio del aguacerito pues que cayó, estaba orando lo más de sabroso. Y me inquietó algo que quiero compartirles hoy. Me quiero compartirles. Y bueno, en algún momento podemos interactuar. Yo les daré algunas preguntitas. Podrán participar los que quieran. Y trataremos pues en la medida, como decía Jessie, si hay alguna inquietud, no duden en preguntarla. De eso se trata, de poder comprender lo que queremos expresar y que nos vayamos con un conocimiento, y yo diría que más que un conocimiento, una reflexión para todos como jóvenes. Yo todavía me considero joven, aunque se me haya caído el pelo, pero todavía me considero joven, con un espíritu joven, y bueno, me alegra. Ustedes saben que siempre pues estos espacios con los jóvenes me encanta poder estar. Quería entonces basar como esta reflexión o este compartir en esta noche en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. De pronto ahí si usted tiene la Biblia, pero yo lo voy a leer. Si tiene la Biblia, me acompaña con la lectura. Ya así pues ahí en su casa. Yo voy a leer estos versos de Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios en estos dos versos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Listo, este es el texto pues que quise compartirles de la palabra de Dios. Bueno, como tenemos algunos amigos que por primera vez llegan a estos espacios o no muy a menudo comparten pues nuestras reuniones, quiero contextualizar un poquito algo que de pronto otros han escuchado, pero que me parece pertinente en esta introducción pues como de lo que quiero hacer con la ayuda de Dios esta noche. A ver, normalmente los seres humanos, todos nosotros, tenemos una información que recibimos, una herencia de información que recibimos al nacer a través de la genética, ¿correcto? A través de la genética. Por eso es que heredamos de nuestros padres esa información genética, y hay algunas facciones nuestras, los ojos, la nariz, algunas facciones del cuerpo, perdón, del rostro, incluso a veces el mismo temperamento, comportamiento o personalidad también es muy influenciada por esa herencia que viene a través de la genética, de los genes, ¿cierto? Entonces todos los seres humanos venimos entonces con esa información genética que nos permite entonces recibir esa herencia de parte de nuestros progenitores en este caso. En la parte espiritual, en la parte espiritual, nosotros los seres humanos, también todos los seres humanos, creados por Dios, todos somos criaturas de Dios, también recibimos una herencia, una información, recibimos una herencia que lastimosamente es conocida como la inherencia del pecado, es decir, de hacer lo malo. A los seres humanos normalmente, como lo hemos expresado en otros escenarios, nos tienen que enseñar a hacer lo bueno. Y yo, muchachos, perdón que sea reiterativo con algunos que me han escuchado decir esto, pero usted lo ve en los niños, usted lo ve en los pequeños. El pequeño cuando ni siquiera camina, solo gatea, y otro niño le quita un juguete, en muchas ocasiones vemos la reacción de ese niño, o le muerde, o le grita, o le coge el cabellito, porque en los seres humanos hay una inherencia de hacer lo malo. Incluso cuando esos niños crecen, 3, 4, 5 años, usted ve en esos niños malicia. Usted ve al niño que va a coger una porcelana de la casa, va a coger un objeto, entonces el primero mira a papá, mira a mamá, mira a quién lo está mirando y lo coge, ¿cierto? Usted ve en esos niños esa malicia, esa cierta situación de hacer lo prohibido. Entonces, basándome en esto, muchachos y amigos que nos acompañan,
el ser humano ya tiene aprendido a hacer lo malo, es decir, a hacer lo que va en contravía de lo que Dios establece. Y a los seres humanos nos tienen que enseñar a hacer lo bueno. Pues mire, en casa nos tienen que enseñar valores, ¿cierto? En el colegio nos tienen que enseñar ética, moral, comportamiento, porque el ser humano necesita aprender a hacer lo bueno, porque lo malo lo tiene, viene de una herencia, lo heredó, ¿cierto? Y usted me dirá, muchachos y amigos que no me escuchan, amigos que me escuchan, bueno, ¿y cómo así? ¿Yo heredé eso de quién? Nosotros recibimos una herencia de pecado que nos invita a hacer lo malo. La palabra de Dios dice que lo recibimos, es una herencia de Adán, ¿cierto? Adán por allá fue ese primer hombre que pecó, que desobedeció a Dios, que todos conocemos esa historia bíblica. Y a partir de ahí hay una inherencia para que todos los seres humanos vengan y arrastren esa, el habituarse a hacer lo malo, el tener un continuo deseo de hacer lo prohibido, de ir en contra de lo que Dios establece. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa introducción, yo quiero hablarles esta noche, muchachos, de una lucha que nosotros tenemos, porque a partir de ahí, esa inherencia de pecado o esa información que viene al ser humano es conocida en la palabra de Dios como la carne o como la vieja naturaleza, ¿cierto? Esa naturaleza que todos tenemos en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que nos incita a hacer algunas cosas que van en contravía de a veces de lo bueno. Y con eso convivimos todos los días, con eso convivimos. Esa es una naturaleza que está en nosotros, ¿cierto? Incluso Pablo por allá se lo expresó a la iglesia en Roma, a los romanos, y les dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne. O sea, Pablo reconoce que en su carne, en su naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. O sea, Pablo quería hacer el bien, pero había una naturaleza que lo llevaba a hacer lo contrario al bien. Y esa naturaleza es conocida en la palabra de Dios como la naturaleza de la carne o la naturaleza de la vieja naturaleza, la que todos los seres humanos nacemos con ella, todos, todos. Usted, el que me escucha, cada uno de los que estamos aquí tenemos esa vieja naturaleza. La Biblia también habla de la concupiscencia. Concupiscencia es el deseo, es lo prohibido, es hacer cosas que están en la carne, en nuestra esencia como seres humanos. Entonces, esa es nuestra naturaleza, esa es una naturaleza que usted y yo tenemos. Cuando el ser humano comienza a acercarse a Dios, cuando el ser humano comienza a tener un contacto con Dios, un contacto profundo, ¿cierto? Porque muchos hemos tenido, o sabemos, o hemos escuchado hablar de Dios, pero una cosa es haber escuchado hablar de Dios y otra cosa es tener un acercamiento con Dios, un acercamiento profundo con Dios. Y cuando se tiene ese acercamiento con Dios, entonces de parte de Dios recibimos otra naturaleza. Y esa naturaleza que recibimos de parte de Dios la recibimos en ese nuevo nacimiento. Cuando usted y yo tomamos la decisión de acercarnos a Dios y obedecemos su palabra y damos unos pasos que están establecidos para ese nuevo nacimiento, a partir de ese momento nosotros entonces adquirimos una nueva naturaleza en nuestra vida. La Biblia la llama una nueva naturaleza o la Biblia la llama la naturaleza del Espíritu. Hasta ahí estamos claros, muchachos. Estoy haciendo como una introducción. Adquirimos la naturaleza del Espíritu. Incluso me gusta mucho cuando el Señor habla con Nicodemo, por allá en San Juan 3 creo que está, el Señor habla con Nicodemo y tiene una conversación muy interesante. Y en esa conversación el Señor le insiste a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento. ¿Sí? Nicodemo pensó que tenía que meterse otra vez en el vientre de la mamá, pero el Señor le aclara, no es ese nacimiento nuevo. El nuevo nacimiento consiste en nacer del agua y del Espíritu. Y el Señor más adelantico le añade por allá y le dice, mire, lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, el Señor resume todo lo que yo acabo de decir. El Señor le dice a Nicodemo, mire, es que usted tiene una naturaleza, es la naturaleza de la carne, Nicodemo, que te lleva a hacer lo malo. Y el que vive en esa naturaleza está enseñado a ir en contravía de lo que yo establezco, dice Dios, dice Jesús.
Entonces, el que es nacido de la carne, carne es. Pero ahí el Señor entonces le habla de la otra naturaleza. Y el Señor dice, mira Nicodemo, pero el que es nacido del Espíritu es. Es decir, el que es nacido de esta nueva, el que obtiene, accede a esta nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu, de ese Espíritu es. Entonces aquí llegamos a una importante conclusión, muchachos, esta noche. Lo primero es, todos los seres humanos nacemos con las dos naturalezas. Alguien que me conteste, de acuerdo a lo que leímos, a lo que hemos hablado. ¿Sí o no? Renata, ¿qué opinas? Sí, claro. Todos los seres humanos nacemos con las dos naturalezas. No, la segunda naturaleza, que es la espiritual, se adquiere, diría yo, pues cuando uno hace esa aceptación de seguir al Señor, ¿cierto? Amén, amén. Correcto, Renata. Muchas gracias. Pero Claro, sí, ya, sí. entonces, correcto. Entonces, la naturaleza de la carne, esa la tenemos todos. Es una naturaleza que vuelvo y les digo, y como para explicárselas en el contexto, es hacer lo malo. Es decir, ir en contravía de lo que Dios establece, ¿cierto? Aunque a veces los seres humanos no queramos hacer lo que no es correcto, esta naturaleza nos lleva a hacerlo. El ser humano no es consciente de que cuando no le conocíamos a él de emborracharse lleva unas consecuencias. El ser humano no tiene la conciencia de que eso es malo, pero su naturaleza de la carne lo lleva a hacerlo. Cuando una persona roba, no sé, cuando comete situaciones o actos o comportamientos que no son los correctos, él de pronto allá en su conciencia puede decirle que no está bien o de pronto se habituó a hacerlo. Pero de pronto a veces ni siquiera esa persona está consciente de lo que hace, porque está habituado a vivir en esa naturaleza que lo lleva a eso, que lo lleva a esas pasiones, a ese desenfreno que tiene la sociedad y la juventud de hoy. Entonces, todos nacemos con esa naturaleza, heredada de Adán, ¿cierto? Ya les expliqué de dónde viene esa naturaleza. Pero cuando se conoce a Dios, cuando hay un acercamiento al Señor, a Dios y pasamos por ese nuevo nacimiento, adquirimos una nueva naturaleza. Viene una pregunta aquí, a ver, que quiero escuchar a estos muchachos si están muy conectaditos con lo que estamos hablando. Viene una pregunta. Al adquirir esa nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, ¿será que desaparece la naturaleza vieja o la naturaleza de la carne? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Yo digo que no, que eso continúa. Continúa esa naturaleza, Erika, para ti, la naturaleza de la Sí, carne, aunque haya aparecido en nuestra vida la naturaleza del Espíritu. sí, porque yo creo que uno continúa día tras día luchando con ellas, por eso uno tiene que orar, congregarse, leer la Biblia, porque si no esa naturaleza, esa carne vuelve y se levanta. Amén. Voy a parar a Erika aquí porque Erika ya dio la reflexión. Mentira, no, por molestar. Erika, muchas gracias por tu aporte, excelente. Claro, entonces, muchachos, aquí algo muy importante. El hecho de obtener esa nueva naturaleza, la del Espíritu, quiero decirles que esa no anula nuestra vieja naturaleza. Entonces habría que expresar algo que Pablo, a mí me gusta. Pablo es un hombre muy interesante en la escritura, para uno mirarlo. Porque Pablo por allá en Romanos dice, pero veo otra ley en mis miembros. Pablo está hablando de la ley o de la naturaleza vieja, la naturaleza de la carne. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Cuando habla de la ley de mi mente, la del espíritu. Y dice Pablo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, Pablo reconoce que en él están las dos naturalezas. Pablo reconoce que en sus miembros está la naturaleza de la carne, la vieja naturaleza, que se revela contra la nueva naturaleza, que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces Pablo hace un reconocimiento que es importante que nosotros lo hagamos esta noche, muchachos, como jóvenes. El reconocimiento de que en nosotros, en los que hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios, cohabitan, es decir, están en nosotros las dos naturalezas. La del espíritu, que es la nueva naturaleza, y la de la carne, que es conocida como la vieja naturaleza. La primera, que es la nueva naturaleza, pues proviene de Dios. Es la fuente de deseo que nos lleva conforme a la voluntad de Dios. Pero la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza
es la que procede del mal, es la ley del pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros. Y quiero darles una noticia, muchachos. ¿Cómo le parece que usted y yo, todos los días desde que nos levantamos, algunos la peinan, los que pueden, arreglan la vieja naturaleza, la organizan, arreglan, usted cuida su vieja naturaleza, claro, usted duerme con ella, usted se levanta, usted convive en la cotidianidad de su vida con su vieja naturaleza, está en usted, está en sus miembros, hace parte de su esencia, ¿correcto? Así que la primera conclusión de esta noche es que en nosotros cohabitan dos naturalezas. La vieja naturaleza, la de la carne, y cuando aceptamos al Señor y damos unos pasos importantes para ese nuevo nacimiento, entonces entra a nosotros una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu. Amén. Y ahí entonces donde Pablo, escribiéndole a los Gálatas, expresa esas palabras, muchachos, que leímos ahorita al iniciar esta reflexión. Pablo dice, digo pues, andad en el, porque él hace una recomendación. ¿Cómo? Él hace una recomendación, hermano Jimmy, Dios lo bendiga. Él Sí, hace una, hermano Carlos. qué bueno tenerlo con nosotros. Entonces Pablo hace una reflexión y nos da un mensaje y nos dice, venga, ojo, en nosotros, en mí habitan dos naturalezas, en nosotros habitan dos naturalezas, venga, pero venga, yo les propongo, yo les hago una invitación. Y él nos dice, digo pues, andar en el Espíritu, es decir, es mejor andar en la naturaleza del Espíritu, obviamente, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y mire lo que añade que me parece muy interesante. Y estas, hablando de las dos naturalezas, se oponen entre sí, se chocan, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, la naturaleza de la carne se opone contra la naturaleza del Espíritu. Hay un choque. Y por eso hay una lucha en nosotros todos los días de dos naturalezas, muchachos. De dos naturalezas. La del Espíritu y la de la carne que se oponen entre sí. Es decir, cada una jala para su lado. Es así cuando usted ha visto que hay ese juego que unos jalan con un lazo para un lado como tratando de ganarse a los otros. Esa naturaleza de la carne se opone contra la naturaleza del Espíritu. Se oponen entre sí. Hay una rivalidad entre las dos. Y ahí, muchachos, es donde yo termino la introducción a esta reflexión. Hasta aquí quiero preguntarles, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? ¿Lo han entendido? ¿Necesitan que les aclare? Ya tenemos claro qué es la naturaleza de la carne y cuál es la naturaleza del Espíritu, porque aquí vamos a entrar ya en un terreno que nos compete a nosotros. Yo aquí les hablé de una introducción de la realidad, de la realidad. Cuando no conocíamos a Dios, pues no había esa lucha, porque solo había una naturaleza que nos gobernaba, ¿cierto? La naturaleza de la carne, esa es la que nos llevaba a hacer cosas que a veces ni siquiera por conocimiento pensábamos que era mala. Simplemente esa naturaleza, la concupiscencia, lo que hay en nuestros miembros nos llevaba a hacer eso. Entonces no había una lucha. Estábamos gobernados por la naturaleza de la carne. Pero claro, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hay un proceso que Dios hace en la vida nuestra y entramos en esa otra naturaleza, la del Espíritu, la que proviene de Dios, entonces ahí ya hay una lucha, muchachos. Y a esa lucha es la que hay que ponerle mucha atención. Esa lucha es una lucha que la estamos peleando mal muchas veces. Y que es lo que yo sentía de parte de Dios esta tarde, de expresarle a ustedes, de expresarle a la juventud, porque estamos peleando a veces mal esta lucha y es una lucha seria, es una lucha a la que hay que tenerle mucho cuidado. Yo estoy convencido, yo les hago simplemente, les envío esta pregunta para que usted la analice, muchachos. Yo sé que hay algunos aquí que nos acompañan, que apenas llevan poco tiempo en la iglesia, se han bautizado hace poco, gloria a Dios por eso, pero hay algunos otros que ya hemos caminado hace un ratico con el Señor. Y yo le hago esta reflexión, esta pregunta. ¿Cuántos de los que te bautizaste, cuántas personas con las que te bautizaste todavía perseveran? Y yo estoy convencido que si usted hace esa pregunta y comienza a hacer remembranza, usted va a pensar de que hay algunos que nos faltan entre nosotros. Y yo me voy un poquito más allá. ¿A cuántos por allá en un campamento eran tus referentes? Los viste pararse en un púlpito y hoy no están, ¿cierto?
Y hoy no están, y los vimos. Yo vi a muchos, se los digo muchachos, yo vi a muchos recibir el Espíritu Santo. Vi a muchos danzar en el Espíritu. Vi a muchos ser líderes. Y eran hombres y mujeres referentes. Pero hoy lastimosamente engrosan la triste lista de los que algún día estuvieron, pero hoy no están. ¿Cierto? ¿De dónde está el error? ¿A dónde está la falla? ¿A dónde se perdió la batalla? Y yo creo que es importante reflexionar entonces aquí, y eso es lo que yo siento de parte de Dios compartirles. Porque la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu, muchachos, es una lucha cotidiana de todos los días. Como se los decía ahorita, nosotros dormimos, nos levantamos, vivimos diariamente con la naturaleza de la carne, vivimos diariamente con ella. ¿Y sabe qué es lo más tremendo en medio de esa batalla? Yo le quiero colocar como una balanza. Todos han visto una balanza, ¿cierto? Y entonces cuando un lado tiene más peso que el otro, pues obviamente, por obvias razones, esa balanza se inclina. ¿Cierto que sí? La lucha de estas dos naturalezas, la del espíritu y de la carne, tiende en algún momento, tiene que tener una inclinación. Tiene que tener una inclinación. Es obvio que debe tener una inclinación, porque es una lucha de esas dos naturalezas, por ganarle la batalla a la otra. Pero quiero decirles, quiero alertarlos. Yo quisiera, no sé, hombre, quisiera tener, ahorita yo estaba pensando, quienes hemos visto por allá el veneno, usted sabe cuál es el símbolo de peligro, ¿cierto? Una calavera allá aparece la cabeza mía, una calavera. Peligro. Yo quiero decirles, muchachos, peligro. Quisiera como expresárselo mejor, como más visual, porque lo visual queda más. Queda más en la mente, ¿cierto? Pero yo quisiera decirles que tenemos peligro, muchachos. ¿Sabe por qué hay peligro? Porque la naturaleza de la carne tiene un Smartphone muy bien dotado. ¿Usted sabe qué es un Smartphone? ¿Qué es el Smartphone? Para los fines que tenemos aquí, para los musculosos, para las chicas que les gusta el gimnasio. La naturaleza de la carne tiene un gimnasio donde se fortalece. Y muy bien dotado, muchachos. Tiene una dotación muy especial. Yo les estoy hablando en un sentido figurado. Porque esta naturaleza, la naturaleza de la carne, se fortalece. ¿Y sabe cómo se fortalece, muchacho? En el día a día. En el día a día. Se fortalece. Claro. En el día a día se fortalece esa balanza. Porque en la cotidianidad de la vida, cuando usted y yo vamos por la vida, en lo que tenemos que hacer, trabajo, estudio, la dinámica que tiene la vida social, ¿cierto? Usted y yo alimentamos mucho esa vieja naturaleza. ¿Y cómo se fortalece? En el gimnasio de la cotidianidad, del día a día. Los deseos de la carne, habla la Biblia. La Biblia habla de los deseos de los ojos, lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos. La vanagloria de la vida, lo pasajero, lo vano, ¿cierto? También habla de las pasiones juveniles, la Biblia habla de las pasiones juveniles, muchachos. Peligro, porque a veces nos molestan un poquito y a veces pensamos, vengo, pero ¿por qué hay tanta restricción en los noviazgos cristianos? ¿Por qué hay tanta restricción? ¿Por qué como hay tanto temor? Porque es que esta carne tiene vida y esto es peligroso. Usted está con su novio en un lugar oscuro, toque su piel con la piel de... Eso es como cuando usted coloca dos, ¿cómo le digo yo? Dos polos opuestos, dos polos opuestos, eso echa chispas, ¿cierto? Y entonces eso lleva a otra cosa, ¿cierto? Esa naturaleza de la carne, esas pasiones juveniles llevan a otra cosa, que más adelante puede traer consecuencias que no son para nada agradables. Entonces está la naturaleza de la carne, esa naturaleza de la carne está alimentada por las pasiones juveniles, por nuestra concupiscencia. La concupiscencia, muchachos, es los deseos que los seres humanos tenemos, lo que hay adentro, lo que nos lleva, que cuando eso se despierta nos desboca. Usted ha visto por allá a esos toros cuando los llevan en esas corridas que los sueltan y salen por allá los borrachos y les bolean el pañuelo. Usted los ha visto, desbocados. Y eso se produce, muchachos. La concupiscencia nuestra desbocada es una cosa increíble. Es una cosa muy delicada. Entonces, por eso
ahí en esa naturaleza tiene una gran ventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la balanza de lo que yo le hablaba ahorita, muchachos? ¿Para dónde comienza a inclinarse la balanza? La balanza comienza a inclinarse a que esa naturaleza de la carne toma fuerza. Y claro, y él va venciendo. Y usted sabe lo que es vivir al que lo gobierne esa naturaleza. ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Qué opina usted? Yo quiero escuchar a otra persona. Marcela Ruiz, compártenos algo, Marcelita. Y ¿Qué opinas después tú? A ver, yo Renatica. quiero como Claro, también claro. traer Vamos a a ir colación, abriendo el bueno, espacio para que ya que compartamos. tocaste lo de la balanza, eso es algo figurativo y quién mejor que uno evaluarse en el día a día, ¿cierto? Y para dónde pesó más esa balanza, si para el lado de la carne o para el lado del espíritu. O sea, ¿qué tanto de bueno hice en ese día? ¿Qué tanto de bueno estuvo Dios presente? ¿Qué tanto oré? O si saqué tiempo para leer la Biblia. Entonces, esa es como, pues cada uno se juzga Correcto. y pesa esa balanza, ¿cierto? Amén, así es. Muchas gracias, Entonces, Renata, por tu aporte. quería pues como traerlo ahí a colación. Muy importante ese aporte. Marcela, no te me vas a escapar, Marcela. A ver, te vamos a escuchar, Marce. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa cuando se vive cuando nos gobierna, Marce, cuando nos gobierna esa naturaleza de la carne, cuando esa balanza se inclina hacia ese lado? ¿Qué puede pasar, Marce? Pues cuando la balanza se inclina más a la parte de la carne, pues obviamente vamos a descuidar la parte espiritual. Y como estaba diciendo, Sí, dale, Marce, qué pena. Dale, como qué estaba pena. diciendo usted que cuando se desboca es una cosa muy impresionante, pues damos cabida a muchas cosas que no deberían estar en nosotros como cristianos. Y es ahí donde usted menciona que muchos de los que se bautizaron con nosotros ya no estaban, o que muchos que vimos en algunos campamentos no están, y es precisamente por eso, porque descuidaron la parte espiritual. La Biblia menciona a los jóvenes huir de las pasiones juveniles, y creo que es ahí donde hay que alimentar más la parte espiritual. Amén. Amén. Bueno, qué pena. Gracias, Marce, por tu aporte. Qué pena. Jesse, muchachos, nos dice que faltan 5 minuticos para acabarse la reunión. Él dice que por este link podemos volver a ingresar. Pues, si ustedes, no sé si están amañaditos pues, con el tema, sería muy rico que pudiéramos tener, porque viene una partecita por allá de preguntas. Yo no me voy a extender mucho después de que se acabe, me voy a añadir otros 10 minuticos más. Y de ahí, el otro espacio me parece interesante para que interactuemos. ¿Les parece? Esa es como la invitación pues, que yo hago y hermano Jesse. Sí, súper. Y ya vamos a enviar entonces el otro link. Ok, entonces apenas se acabe este espaciecito, volvemos a ingresar, ok. Entonces, bueno, mis muchachos, entonces, gracias Marce por tu aporte, entonces estábamos hablando de que la naturaleza de la carne, muchachos, tiene una gran ventaja, porque volvemos a ese sentido figurado, al sentido figurado de el gimnasio, ese gimnasio dotado, ¿cierto? Porque es la vida, la cotidianidad de la vida. Usted y yo estamos más envueltos en lo que es un trabajo, el estudio, el entorno social, todo en lo que nos movemos. Y claro, cómo se va alimentando. Usted y yo escuchamos maldecir. Usted se monta al metro y usted escucha a la gente hablando palabras de maldición. Por allá usted a veces con los compañeros de trabajo el chiste malintencionado, siempre mirando pues como el sentido diferente a las cosas. Entonces se va alimentando, claro, y los ojos es una ventana, muchachos, para alimentar nuestra mente, ¿cierto? Los ojos, nosotros los seres humanos por lo menos somos muy visuales, y la mente se queda o trabaja mucho lo que vemos y lo que oímos, ¿cierto? Entonces ahí la mente hace un trabajo muy fuerte, y cuando usted y yo, por eso muchachos, ¿sabe dónde también se fortalece esa naturaleza de la carne? Cuando usted está frente al computador, cuando usted está a un clic, usted está incluso hasta en una página cristiana y por allá le sale un resalto para que entre a una página a ver a una mujer desnuda, o para que entre a una página pornográfica, cuando usted tiene el control del televisor en su mano y determina qué es lo que quiere ver. Mire que usted, la naturaleza de la carne está ahí al acecho. Ella quiere fortalecerse, ella quiere decirte, no, estás cansado, no hay tiempo para que alimentes la otra naturaleza. Es que ya todo el día estuviste cansado, no hay tiempo de orar. ¿Para qué te vas a levantar a las 5 si puedes dormir una horita más?
¿cierto? ¿Para qué te vas a levantar a las 5 a orar si puedes dormir hasta las 6? No te preocupes. Claro, esa naturaleza está ahí. Esa es la naturaleza que toma fuerza y ella entonces te va a invitar a que tú la hagas fuerte en ti, en tu vida. Pero también entonces, muchachos, está la otra naturaleza, la naturaleza del espíritu. Y Pablo a mí me gusta, muchachos, porque Pablo hace una tremenda invitación. Pablo también invita a que vamos al gimnasio, porque también la naturaleza del espíritu tiene un gimnasio. Así como lo hablábamos ahorita en ese sentido figurado, muchachos, así como lo expresábamos ahorita, que la naturaleza del espíritu está entonces, tiene ese gimnasio en la cotidianidad de la vida, la naturaleza del espíritu también tiene un gimnasio a donde acudir, a donde podemos fortalecerla, a donde esa balanza está así, a donde podemos inclinarla. Y Pablo le hace una invitación a Timoteo. Timoteo era un joven, en la palabra de Dios, un joven muy valioso. Y Pablo le hace una invitación, primera de Timoteo 4:7, usted la ve, muchachos, y Pablo le dice, ejercítate, Timoteo, para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y ahí añade el texto, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo en ese consejo, hay otra versión que dice no ejercítate, sino que dice disciplina para la piedad. Y entonces lo que Pablo está... Sí, ¿con quién me habla por ahí? Qué pena. ¿Quién? Carolina, por ahí te escuché. ¿Un aporte, Carolina, o qué? O por ahí está Sebastián también. Reporte en sintonía. Dios los bendiga. Amén, están reportando sintonía. Muy bien, Dios les bendiga. Amén. Bueno, ya esto se va a acabar, menos de un minuto y vamos a volver a ingresar todos, pues. Listo. Os espero para que en 10 minuticos terminemos y compartamos entonces unas inquietudes bien interesantes. Listo, ahí mandamos entonces el link a los grupos para que ingresemos. Listo, ahí los esperamos. Recuerden compartirle a los muchachos, a los jóvenes, a los amigos que nos están acompañando. Sí, claro. Es el mismo link, volvemos e ingresamos al mismo link. ¿Listo? No, es otro, es otro. Mandamos ahí, sí. Es otro, ojo que es otro muchacho, listo. Ya que mandamos nuevo, listo. Ok, ya voy a mirarlo aquí. Listo, te bendiga. Ok, amén.